retinoblastoma, ¿ok? Bueno, pues básicamente nos interesa el retinoblastoma porque es el tumor ocular o intraocular más frecuente de los niños. Ujú. Y hay muchísimas cosas muy interesantes de este tumor. Ajá. Si miran ustedes estas fotografías, todos estos han sido niños que a lo largo de 20 años en mi práctica en el 20 de noviembre han llegado al servicio de oftalmología para ser revisados por sospecha o confirmación de un diagnóstico de retinoblastoma. Todos pues son inocentes, pequeños, quieren vivir, quieren tener una opción en el mundo y nunca se imaginaron que tenían un gen alterado o que había desarrollado en su ojo un tumor que les iba a poner en riesgo la vida. Básicamente es un tumor maligno que deriva de los fotorreceptores y fotorreceptores solo tenemos dos tipos, conos y bastones. Ajá. Los dos son estimulados por la luz, ajá. Solo que los conos nos sirven para ver los colores y los bastones los tonos de grises. ¿Ok? Después tenemos las células bipolares, luego las células ganglionares y luego estas células ganglionares tienen un gran cilindro eje que forma las fibras nerviosas del nervio óptico y ya nos están formando luego el quiasma y vamos hacia el cerebro, ¿ok? Entonces, básicamente son tumores que van a nacer de conos y bastones, de los fotorreceptores. Los antecedentes de cuando se hace la primera descripción de este tumor se remontan a 1864, donde Virchow habla de una teoría glial. Después aparece ya una teoría genética, pero no todos tienen este patrón hereditario por un gen. Y finalmente, Flexner y Winstensteiner son los que parten un tumor y nos enseñan la típica roseta que lleva su nombre de Flexner y Winstensteiner para identificar histológicamente el tumor. Rees e Aylesworth hacen una clasificación que dura vigente pues casi 50 años y que vienen los americanos y la cambian por la clasificación ABC de estos tumores. Y finalmente, Berhoff hace un trabajo sobre la posibilidad de tratar con rayos X, con irradiaciones de rayos X, a estos tumores para reducirlos de tamaño. Aquí es muy interesante que nosotros no tenemos ni influencia racial ni de sexo para que aparezca un tumor. O sea, da lo mismo que seas niño o niña, ni que seas negro o que seas blanco o que seas mestizo como toda nuestra raza para que presentes un retinoblastoma. La edad media del diagnóstico es los 18 meses. Ajá. Es más o menos la edad en la que todos los tipos de retinoblastoma se están revisando. Yo creo que esto va a cambiar con la modificación de la Ley General de Salud, del artículo 61, porque hoy en día la cuarta semana de vida todo recién nacido se debe revisar de su retina. Ajá. Entonces ya vamos a poder encontrar los estadios A o los estadios B que los americanos encuentran y que nosotros generalmente nos íbamos a los estadios C para arriba porque veíamos a los niños muy tarde de su retina, ¿ok? ¿Cuál es la epidemiología? Entre cada 17 a 34 mil nacidos vivos pueden tener un retinoblastoma. Entonces, pues es relativamente frecuente cuando vemos un país como el nuestro donde están naciendo 2,5 millones de niños. El 30% es bilateral, el 8% tiene un patrón genético y el 25% tiene una alteración de células germinales. Ajá. Entonces, vean ustedes que en la epidemiología es muy, muy variada en este tumor. Se puede presentar en forma esporádica en un 94%. ¿Esto qué quiere decir? Que en la familia del papá y de la mamá no había ningún antecedente y apareció el retinoblastoma,
o en un 6% cuando un papá tiene una herencia en su familia de retinoblastoma. Los esporádicos, aquellos que se presentan en alguna familia sin tener antecedente, el 80% se debe a una mutación somática que no se hereda y es de aparición más tardía. Su compañero ya nos había avisado que habían distintos momentos de presentación, pero los que estaban por arriba de los 2 meses más bien eran de los esporádicos. Y otro estaba muy empeñado en esta mutación germinal que sí se hereda, que es la aparición más precoz, más o menos al año de vida. ¿Ok? Pero desgraciadamente cuando nos llegan es cuando dieron ya manifestaciones. ¿Por qué? Porque la gente no está impuesta a ir a revisar a sus bebés, a que les vea un oftalmólogo, a pagar una consulta para que les dilaten la pupila y les vean la retina. Por lo tanto, cuando ya tienen una pupila blanca, una leucocoria, o cuando ya tienen un ojo que está desviado, o cuando ya tienen un ojo que está irritado crónicamente, es entonces cuando aparecen por la consulta y estamos ya llegando a los 18 meses. Hereditario, 8%. Vean ustedes, este señor llegó al hospital 20 de noviembre diciendo, cuando fui pequeño aquí me operaron, me quitaron mi ojo izquierdo, les traigo a mi hijo porque quiero estar seguro que no tiene retinoblastoma. Y desgraciadamente el niño tenía retinoblastoma. Después estamos con los bilaterales. Ajá. Los retinoblastoma bilaterales, pues son esta desgracia, como ven en la Dulce Milagros, esta niña fantástica que llegó al hospital asustada, este era su ojo de terror, digo, su expresión de terror, porque los dos ojos tenían una masa tumoral en el interior, blanca, que no le permitían ver, y ella era una niña que sabía ver. Las alteraciones de células germinales, el 25%. Estos son un matrimonio de dos maestros, los dos son divorciados, los dos tienen un hijo previo de cada matrimonio y se casan y tienen a estas niñas gemelas. Y estas niñas gemelas vienen a la consulta porque están desviando uno de sus ojos, ajá, y cuando nosotros las revisamos, ya se dan cuenta que en al menos uno de sus ojos tienen una leucocoria o esta pupila blanca que nos habla del tumor que tiene en su interior. Desgraciadamente, al revisar ambos ojos, en los dos ojos tenían retinoblastoma. Y luego tenemos estas gemelas, donde no son gemelas idénticas como las Pacheco. Aquí está la Monse. Esta Monse era una niña que era gemela de esta, pero no venían de un mismo saco, no se parecen. Ajá, pero son hermanas de una misma gestación. Y esta niña es la Monse que tuvimos que quitarle uno de sus ojos por un tumor grande y generalmente pues pensamos que ya no fue una herencia porque si no lo hubiera tenido la otra, sino fue por células germinales. Ajá. Entonces, lo más importante es la fracción 13Q, el cromosoma 13Q-14, es donde nosotros vamos a ver la deleción del gen RB1, ajá, que nosotros estamos analizando aquí y que ya su compañera lo había leído muy bien y nos había dicho que en el cromosoma 13, en la fracción Q-14, es donde estaba la deleción de este gen RB1, ¿ok? ¿Cuál es el cuadro clínico del retinoblastoma? Generalmente leucocoria. ¿Qué quiere decir? Leuco, blanco, coria, pupila, pupila blanca. Ajá. Entonces ahí tenemos esta mancha blanquecina que se ve y que ya vieron perfectamente en los pacientes que les he presentado. 56%. Estrabismo, 23.6%. Agudeza visual baja, que sea la causa de que traiga un niño de 18 meses a la consulta es muy extraño. ¿Por qué? Porque los niños de 18 meses no saben explicarle a su papá que no están viendo bien. Ajá. Y la historia familiar quiere decir que alguien que en la familia sabe que hubo un tumor malo en el ojo de tipo retinoblastoma, lo trae.
pero como ya sabemos, el heredado es el menos frecuente de todos, ajá, entonces por eso el porcentaje es muy bajito. Y vean ustedes aquí las leucocorias que ya les habíamos enseñado, básicamente estas pupilas blancas, ajá, y cuando nosotros dilatamos una pupila y vemos en el interior alguna sombra blanca, siempre el primer diagnóstico en el que tenemos que presentar, que tenemos que pensar es en el retinoblastoma. Claro, si un niño no está dilatado es un poco difícil, pero en cuanto ponemos tropicamida y fenilefrina y dilatamos la pupila, ya nos damos cuenta que hay este reflejo blanquecino y no rojo de la retina. La historia familiar. Bueno, aquí tenemos al César. El César tuvimos la suerte de que viviera 25 años, una tragedia de retinoblastoma con múltiples ingresos, con tumores a distancia, segundos tumores, en fin, pero la mamá era una señora de Veracruz encantadora, quería muchísimo al César. El César lo tratamos prácticamente con 12 meses de edad, los dos ojos, uno se tuvo que retirar, hacer una enucleación, y el otro se tuvo que tratar con láser. Un buen día hablamos con la mamá de que era muy importante que se dedicara a cuidar al César y que había un riesgo del 50% de que en un segundo embarazo ella tuviera un segundo hijo con retinoblastoma. Y un buen día le digo, señora, se está usted poniendo gordita, ¿qué le pasa? Ay, doctor, es que estoy embarazada. Y yo me quedé verdaderamente sorprendido preguntándole, pero señora, ¿no habíamos quedado que usted se dedicaría a cuidar al César? Y entonces me dijo, mire doctor, mi marido y yo pensamos que si el César se nos muere, tenemos que reponerlo. Entonces esperemos que este segundo bebé que viene no tenga retinoblastoma. Entonces ahí me di cuenta que toda la cuestión que nos hablan del consejo genético, pues a la gente no les sirve para nada porque ellos siempre piensan que el manto de la Virgen de Guadalupe les va a proteger y que no se va a presentar este problema. 3% de los pacientes aparecen con una celulitis orbitaria, 2% con un exoftalmos, 1% con un ojo rojo, uveitis 0,5%, heterocromía del iris 5,5% y un hallazgo incidental es lo menos frecuente. Entonces, dense cuenta que ya les analizamos todas las causas, pero que lo más importante es primero la leucocoria y después el estrabismo. ¿Ok? Lógicamente que cuando vemos un tumor de estas características como la Lucía y PAM, ajá, ya sabemos que es un tumor maligno, exofítico, que está realmente haciendo un destrozo a nivel orbitario, como lo estamos viendo en esta pequeña que me tocó valorarla en el Instituto Barraquer de Barcelona, cuando su mamá y ella, que venían de Angola, se sentaron en la puerta del instituto porque no podían tener un intérprete en ese momento, hasta que las hicieron pasar para revisar a esta pequeña. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente lo hacemos con oftalmoscopía indirecta, pero con su oftalmoscopio directo, ustedes lanzando la luz en una pupila dilatada, si hay un reflejo blanquecino ya lo pueden sospechar, ¿ok? Y básicamente dilatando la pupila ya nos vamos acercando con nuestra lupa y podemos ver y delimitar perfectamente cuántas masas tiene en su interior o cuántos tumores. Ya su compañero nos había dicho que podía ser uno o que podían ser varios y que podía ser en un ojo o que podían ser en los dos ojos. Ajá. Entonces, el patrón de crecimiento endofítico, el tumor va a invadir el vítreo, ajá, el vértice avascular de la órbita, los vasos se van a ver dilatados y tortuosos. Puede haber múltiples focos invadiendo el vitrio como si el vitrio tuviera una colonización blanquecina. E inclusive puede haber un hipopión ocasionado por las células blancas que están tratando de detener este crecimiento. Y el exofítico, el tumor sale de debajo de la retina, pasa por la esclera y va a provocar un desprendimiento de retina secundaria. ¿Ok?
Y aquí tenemos, bueno, varias fotografías de tumores que son pequeños y que son tratables porque están ocupando una porción del polo posterior nada más y que podemos tener uno o varios tumores, como estamos viendo aquí, o siembras en el vitrio, como estamos viendo aquí, o tumores pequeños localizados en una arcada vascular que si no dilatamos se nos pueden ir. ¿Cómo hacemos el diagnóstico imagenológico? O sea, ya vemos un tumor, estamos seguros de que hay algo que no es normal en el interior del ojo de este pequeño, pero tenemos a la mano siempre la ecografía. Podemos meterle contraste y dibujar los vasos del tumor. Es muy poco probable que pidamos una fluorangiografía porque son niños que canalizarles una vena, que se estén quietecitos, pasarles el contraste y que no haya un patrón angiográfico más que de tinción tardía de colorante en todo lo que forma el tumor, pues no es una cosa que sea patognomónica y que sea necesaria. Sin embargo, la tomografía computarizada y la resonancia magnética son los estudios de imagen que siempre pedimos. Ajá. Primero una tomografía computarizada y finalmente una resonancia para ver las partes blandas cerebrales y si hay o no diseminación. Ecográficamente, pues vamos a ver, todo depende de cómo es tumor, si hay siembras en el vitrio, si es una masa, qué tanto mide esta masa, si está confinada al globo ocular o ha salido del globo ocular, ajá, y qué dimensiones tiene. Por ejemplo, este tiene un eje AP de 6.3 milímetros y este ya tiene la retina desprendida y el tumor está aquí debajo de la retina. La imagenología, bueno, pues es muy importante, la tomografía axial computarizada y siempre ver que como es un tumor que en su interior tiene calcio, se va a parecer mucho a el hueso. Entonces, cuando nosotros vemos el hueso y comparamos con la masa tumoral y se parece, casi podemos decir que el paciente tiene un retinoblastoma con toda certeza, porque esta intensidad de iluminación en esta tomografía es muy parecido entre el hueso y es muy parecida en el interior del tumor. Y podemos estar seguros si hay alguna diseminación, si es bilateral, si está en los dos ojos, o si es trilateral y ha llegado su siembra a la glándula pineal. El pinealoma es el sitio más, la glándula pineal y un pinealoma es el sitio más frecuente de los tumores trilaterales y por eso se les llama así. ¿Ok? Vean ustedes aquí el tumor. Si les metemos el contraste, aquí está la luz aneritra, aquí tenemos la fase arterial y en la fase arteriovenosa tardía o tisular, nada más conserva un poquito de colorante en su interior, pero no tiene doble circulación, no tiene un patrón angiográfico de fuga muy importante, solo se tiñe en fases tardías. Por lo tanto, la fluorangiografía no nos es muy útil. A estos bebés se les tiene que hacer un estudio muy, muy importante y generalmente lo hace oncopediatría cuando nosotros entramos a tratar a un paciente de este tipo. Se les pide una serie ósea metastásica, una médula ósea y se hace un estudio del líquido cefalorraquídeo. Generalmente, antes de que nosotros estemos tratando el tumor, ya sea con láser o enucleando uno de sus ojos, porque es un tumor grande, tomamos un poco de líquido cefalorraquídeo buscando en el celularidad, en el líquido cefalorraquídeo, lo que nos hablaría que ya está sembrándose a nivel cerebral. Ajá. Entonces, este es un diagrama de cuando vemos en un fondo de ojo del tratamiento y de la secuencia que nosotros debemos tener en estos pacientes. ¿Ok? Ah, a ver, ok. ¿Ya se va a cortar? Augusto, Quedan 7 minutos, doctor, antes de que se corte. minutos. Bueno, probablemente aquí tenemos, si un paciente tiene un fondo de ojo bajo midriasis farmacológica sospechoso,
un ultrasonido y una tomografía de coherencia que nosotros podemos, o una tomografía axial computarizada, que nosotros tenemos sospecha, ya tenemos hecho el diagnóstico clínico. Ajá. Y entonces, si es un retinoblastomas, tenemos que pensar qué vamos a ofrecerle a ese niño. Si vamos a hacer una versión conservadora, donde vamos a meterlo a 2 ciclos de quimioterapia. Si evaluamos una buena respuesta, podemos continuar a otros 2 ciclos de quimioterapia. Y si la respuesta es bastante buena, podemos hacer un tratamiento conservador con láser o con radioterapia y seguimos evaluando con otros 2 ciclos más de quimioterapia esta respuesta. Y si la respuesta es buena, el niño va a conservar su ojo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros encontremos que no podemos preservar la visión, entonces nos podemos ir directamente a la enucleación. Y si hay una buena respuesta a la enucleación, podemos insistir después de la enucleación a la quimioterapia. Entonces, vean ustedes cómo es, realmente no tenemos una decisión consensuada que esté puesta para todos los tumores iguales, sino que tenemos que ver la respuesta al tratamiento, si es tratable o no, y de ahí seguir para no equivocarnos con estos bebés. ¿Ok? Vamos a hablar sobre la clasificación internacional ABC. Esta clasificación internacional ABC nos habla para el grupo A y nos habla del riesgo de perder el ojo, o de tener metástasis. El grupo A tiene muy bajo riesgo. Son tumores intrarretinianos pequeños, lejos de la papila y de la fóvea, que tienen menos de 3 milímetros en su dimensión más grande, que están confinados a la retina y que están alejados de la fóvea y del nervio óptico. Básicamente, este sería un tumor de tipo A. El 100% de ellos, si los tratamos, van a conservar su ojo y pueden conservar excelente visión porque no están ni en la papila ni en la mácula. Y aquí los tenemos. Desgraciadamente, no todos los tumores que nos llegan en este estadio A. Por ejemplo, aquí ven que tiene 2 tumores. Sigue siendo estadio A porque tiene menos de 3 milímetros de diámetro y está alejado de la fóvea y de la mácula. ¿Ok? Los tumores B, dice bajo riesgo. Son otros tumores confinados a la retina que no pertenecen al grupo A, o sea que pueden ser un poquito más grandes de 3 milímetros, que tiene líquido subretiniano en los bordes del tumor, que puede tener siembras en el vítreo y el 95% pueden conservar el órgano y sus visiones pues pueden estar desde muy buena hasta muy mala, como 20/200. Y aquí los tenemos. Ya vemos que son tumores mucho más grandes y ya vemos que son tumores que tienen líquido debajo de la masa tumoral. Aquí ya pueden estar comprometiendo la visión y por eso hablamos de esta variedad de 20/20 a 20/200, porque aquí ya está tocando la fóvea de este paciente. ¿Ok? El grupo C básicamente tiene una enfermedad local con siembras subretinianas, tienen bastante líquido, siembras subretinianas e invasión focal escasa, próxima al tumor de tamaño moderado. Aquí estaríamos con los tumores de estadio C o grupo C y aquí los tenemos que ya no es un porcentaje tan halagador como el A y el B. Aquí ya el 70% puede ya conservar el órgano, pero hay un 30% que lo puede perder. Y ya nos damos cuenta que son tumores mucho más grandes, que cuesta mucho trabajo tratarlos, pero que vamos a hacer la quimiorreducción primero y después el tratamiento con láser, con crío, que generalmente es lo que usamos. Los del grupo D ya tienen un alto riesgo, tienen líquido subretiniano, tienen desprendimiento de retina parcial o total, siembras vítreas en grasa o masas tumorales avasculares que están metidas en el vítreo. El 50% pueden conservar el órgano, pero 1 de cada 2 ojos se tienen que quitar. Y aquí los tenemos.
Cuando vemos esto, que es lo más habitual en un paciente ISTE, pues ya sabemos que muy probablemente, a pesar de lo que hagamos, vamos a tener que quitar el globo ocular de este paciente. Y ya los grupo E, pues ya pueden ser como la niña que yo les mostré, un crecimiento desmedido que está involucrándose el cuerpo ciliar, el segmento anterior, hay hemorragias, hay necrosis, el ojo puede estar ya atrofiado y no tenemos más que hacer la enucleación porque conservar el órgano es un órgano totalmente lastimado. Entonces ya cuando vemos un desprendimiento de retina bolsado, un gran tumor, una inflamación de los vasos cilioconjuntivales, como vemos aquí, un ojo que está protruyendo, pues ya sabemos que va a ser enucleación. ¿Cuáles son los tratamientos que nosotros tenemos? Si el tumor es pequeñito, es muy fácil de tratar, tomar líquido cefalorraquídeo y pensar que el paciente va a tener un buen pronóstico haciendo fotocoagulación y crioterapia. Si es el grupo B, nosotros ya tenemos por fuerza que meter 3 ciclos de quimioterapia para hacer una quimioreducción o consolidación focal y podemos inclusive poner láser, poner frío o poner un poco de braquiterapia que también se puede hacer con rayos X. En los del grupo C, ya lo que tenemos que hacer es, antes que otra cosa suceda, 6 ciclos de quimioterapia para ver si logramos una consolidación y no crecimiento y entonces decidir un tratamiento focalizado. Pero si ya viene el paciente con muchos tumores, con siembras vítreas, con desprendimiento de retina, el tratamiento es la enucleación directamente y darles después quimioterapia para evitar que pase al segundo ojo y estar seguros de que la pineal no está tomada. La criocoagulación o la fotocoagulación que nosotros vamos a ofrecerles a estos pacientes para la quimioterapia, estamos haciendo un pequeño resumen de los tratamientos.